todo tiempo, Dios, te esconderás de mí. Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Aprovecho de saludar a aquellos que no he podido todavía saludar. Y vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en Habacuc. Así que les invito a que busquen el capítulo 2, Habacuc 2, versículo del 1 al 5. Así que vamos a estar reflexionando sobre los primeros 5 versículos de este capítulo. Ya nos queda este mes solamente, ya un par de predicaciones más y a fines de septiembre cerramos con esta serie de Habacuc. Así que vamos a leer Habacuc 2, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y vamos a leer de forma alternada para que participemos todos de esta lectura. ¿Lo tienen? ¿Amén? Ya, entonces comenzamos con esta lectura alternada. Capítulo 2, versículo 1 al 5, dice así: Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Todo junto al 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y que es como la muerte, que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Tengamos un momento de oración. Señor, te damos las gracias en esta tarde por tenernos reunidos para alabar tu nombre, adorarte, que como pueblo reunido, como iglesia, como cuerpo, estamos unidos a ti, Señor. Y este culto, esta adoración es una muestra de que en ti estamos y por ti vivimos, Señor, y te adoramos. Ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, que seas tú hablándonos a través de ella. Y te pedimos, Señor, que tú, a través de la obra del Santo Espíritu, Señor, ilumines nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, poder entenderla, saber qué es lo que tú quieres decirnos, Señor. Y también úsame a mí para ser fiel a tu palabra, no predicar palabras de hombres, sino que ser lo más fiel posible a lo que tú quisiste decir en estas palabras, Señor. Te pedimos tu bendición, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, creo que hay una diapo con el título de esta predicación que le puse por título Confianza en plena incerteza, una alternativa para vivir la justicia de Dios, que es lo que vamos a trabajar en este capítulo de los versículos 1 al 5. Como usted ya sabrá, esta semana estuve de cumpleaños, cumplí 30. Y cuando uno cumple una edad que tiene un 0, uno tiene que renovar todos sus documentos. Así que tuve que renovar carnet, gracias a Dios me fue bien, pero fui a renovar licencia y me di cuenta que hay plazo hasta, o sea, la espera es hasta octubre, así que me quedé sin licencia por un par de semanas. Y mientras estaba ahí, escuchaba a las otras personas, que yo creo que con justa razón también decían, oye, antes no era así, antes era más rápido el sistema, ¿por qué ahora lo alargan más? Y pensaba en eso, de que estamos tan acostumbrados a la inmediatez. Yo creía y estaba seguro de que yo yendo a la oficina me iban a dar la licencia renovada, pero al final tengo que esperar cierta cantidad de tiempo para que me la renueven. El ser humano está acostumbrado a eso, a lo inmediato, a que si yo quiero algo lo tengo inmediatamente, y esta idea de esperar
esta idea de aguardar tiempo para poder recibir o tener algo, como que no es muy común en nosotros. Estamos acostumbrados a lo instantáneo. Si usted tiene hambre, usted pide por la aplicación y le llega en un ratito la comida. Si usted quiere movilizarse, pide un Uber y le llega también. Si usted vio algo en Mercado Libre, lo pide y al día siguiente ya está en la casa. Estamos acostumbrados a esto de lo inmediato. Pero vamos a ver acá una historia o la continuación de este relato que nos va a mostrar que en realidad los tiempos son del Señor. Y los tiempos no podemos controlarlos. Y muchas veces nos vamos a encontrar con esta idea de que tenemos que esperar por ciertas cosas. Tenemos que aguardar por ciertas cosas. E incluso muchas veces teniendo incerteza de cuándo van a llegar las cosas. Y vamos a ver cómo el Señor nos responde ante esta incertidumbre. De esperar, de saber que algo está por llegar, pero no saber cuándo. Y eso es lo que trata este pasaje que acabamos de leer, y eso es lo que Dios responde a Habacuc. Entonces, como ya hemos visto en las predicaciones anteriores, lo que está haciendo Habacuc es básicamente una queja ante Dios. Habacuc está observando la ciudad, está observando el reino del sur, y él está viendo que hay injusticias, que hay pecados, que hay un montón de maldad. Y Habacuc dice, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa esto, Señor? ¿Por qué tú no haces nada? Eso fue lo que vimos en la primera predicación. Luego en la segunda predicación veíamos cómo Dios responde. Dios escucha este clamor, da una respuesta a Habacuc, y al parecer la respuesta no es lo que esperaba. En la tercera predicación veíamos eso. De cómo Dios va a usar a otra nación para hacer justicia a su propio pueblo. Parece un poco ilógico. Entonces, luego de este segundo reclamo de Habacuc, nosotros vamos a tener la segunda respuesta de Dios. Y esto es interesante porque el primer punto que yo quiero tratar es que las respuestas de Dios requieren de nuestra total atención. Y esto es lo que yo veo en el primer versículo. ¿Qué es lo que dice Habacuc? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Quizás estas palabras son un poco extrañas de entender. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc sobre la guarda, sobre la fortaleza, sobre velar? Pero básicamente lo que él está haciendo es ocupar un lenguaje militar de la época para reflejar lo que hacía lo que se conoce como un centinela o un atalaya. Yo creo que esas palabras se les hace más conocida. Que el atalaya básicamente tenía la misión de estar en lo alto, observar y poder informar oportunamente si es que ocurría tal cosa. Habacuc se describe como eso, como un atalaya, como alguien que está ahí observando. Por lo tanto, si tomamos todo lo anterior, lo que hemos visto, el movimiento es el siguiente, que Habacuc hace una queja, reclama ante Dios por la poca justicia que él ve, Dios le responde, Habacuc vuelve a reclamar, y ahora vemos que él está esperando esta respuesta. Vamos a ver que él responde, y está ahí presto a escuchar, está aguardando como una atalaya con respecto a lo que Dios va a decir. Entonces, ¿qué podemos aprender o qué podemos tener de esta primera parte del relato de Habacuc? Y es que, en primer lugar, muchas veces vamos a ver injusticia, y es lo que conversábamos en las predicaciones anteriores. Y vamos a reclamar al Señor, vamos a exigirle al Señor justicia. Y no está mal manifestar ese descontento, eso es importante. No está mal decirle, Señor, yo siento esto, Señor, siento que no debería ser así. No está mal. Habacuc eso es lo que hace. Habacuc le reclama a Dios. Habacuc le pide justicia a Dios. Y es ahora cuando Habacuc está esperando la respuesta. Y vemos que él muestra una disposición a escuchar qué es lo que Dios está por decir.
Y eso es interesante porque a veces somos buenos para pedirle al Señor, pero no estamos preparados o no nos gusta escuchar o esperar las respuestas. Habacuc se describe como una atalaya, como alguien que espera. Pero a veces a nosotros nos cuesta eso. A veces nosotros pedimos cosas al Señor, a veces le reclamamos cosas, oramos por cosas, pero no estamos dispuestos a esperar. No estamos dispuestos a estar atentos a escuchar su palabra y muchas veces, además de pedir, somos nosotros quienes intentan monitorear y llevar a cabo los tiempos de Dios. Y muchas veces le decimos al Señor, Señor, yo creo que esto debería ser así. O Señor, me gustaría si esto tú lo haces de esta forma, porque yo creo que así tiene que ser. O dicho de otra forma, Señor, tienes que hacerlo pronto porque estoy esperando. Muchas veces actuamos así. Muchas veces queremos ser nosotros los que manejamos los tiempos de Dios. Queremos ser nosotros los que manejamos las formas en que Dios responde. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es buscar su voluntad y que Él responda conforme a sus tiempos. Y eso va muy conectado con el segundo punto. Los planes de Dios pueden demorar, pero siempre se cumplen. Versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que dice? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, fíjense cómo, en primer lugar, tenemos a Habacuc dispuesto y esperando esta respuesta, pero luego ya vemos cómo Dios responde. Vemos al creyente en disposición de escuchar y ahora tenemos al Dios que responde. ¿Y qué es lo que dice Dios a Habacuc? Él le dice en primer lugar escribir la visión en tablas. Que dicho de otra forma lo que le está diciendo es que debe quedar un registro de lo que Habacuc va a recibir como información. Es como lo que yo te voy a decir, tú escríbelo o transcríbelo. Y esto es interesante porque esta idea de escribir en tabla tiene que ver o va muy de la mano con el rol que Habacuc está cumpliendo como profeta. ¿Y por qué Dios le pedía a este profeta que escribiera en tabla? En primer lugar, para dejar un registro tangible de lo que había prometido. En segundo lugar, que el pueblo y las nuevas generaciones vean que Dios cumple su palabra. Y en tercer lugar, también que su palabra no sea distorsionada. Por lo tanto, cuando Dios llama a Habacuc y le dice que escriba en tabla lo que Él le va a decir, es porque Dios quiere dejar un registro de lo que está prometiendo, quiere que el pueblo y las futuras generaciones vean que Él cumple su palabra, y en tercer lugar, que su misma palabra no sea distorsionada. La frase final del versículo 2 nos va a decir lo siguiente: escribe la visión y decláralas en tablas para que corra el que leyere en ella. Y una frase un poco compleja, la parte final, que para que corra el que leyere en ella. ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta frase? Para poder comprenderla en su mejor magnitud, tenemos que irnos al idioma original, que en hebreo esa palabra que está ahí es la palabra baer, que tiene como idea esto de ser claro o explicar. Por lo tanto, cuando Dios dice decláralas en piedra, lo que está diciendo es que además de registrar el mensaje, lo que tiene que hacer Habacuc es preocuparse de que quede claro el mensaje. No solamente escribirlo, sino que quede claro. Y esto es interesante porque lo que está pidiendo Dios a Habacuc
es que él tiene que ser claro en su enseñanza y no confuso. Y esto es todo un desafío para aquellos que estamos por delante en lo que es la enseñanza o la predicación. Porque ciertamente Dios nos llama a ser claros, a no confundir. Y ese es el desafío por el cual Dios también nos da a nosotros, aquellos que cumplimos ese rol profético. Y en segundo lugar, va a decir la frase, para que corra el que la lee, que también es confuso lo que está diciendo ahí. Hay algunas propuestas de interpretación de este texto, y la primera que yo encontré, y que la encontré bien lógica a la luz de otras traducciones, es que tiene que ver con esto de propagar el mensaje. ¿Ya? Cuando dice, para que corra el que la lee, va de la mano con esto de propagar, de transmitir rápidamente el mensaje. De hecho, la NBI, que es una traducción dinámica, va a decir lo siguiente: escribe la visión y grábala claramente en tablillas para que se lea de corrido. ¿Ya? Y por otro lado, la NTV va a decir, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Que tiene que ver con esta idea de ser fiel al texto, pero que también se propague de forma rápida. Y tiene que ver con la palabra original que se ocupa, que es rapidez o apresurarse. Entonces, ¿qué es lo que Dios le está diciendo a Habacuc? No solamente tienes que escribir, no solamente tienes que ser claro en lo que estás haciendo, sino que también tienes que tener un sentido de urgencia. No solamente escribir, no solamente ser claro, sino que transmite este mensaje con un sentido de urgencia. Y eso también es un desafío para nosotros. ¿Estamos siendo claros con nuestro mensaje? ¿Estamos procurando ser claros en nuestras enseñanzas? Y por otro lado, ¿tenemos un sentido de urgencia a la hora de predicar? ¿A la hora de anunciar la palabra del Señor? ¿O para nosotros es algo opcional? ¿Es algo de que si tengo tiempo lo hago, si no, da igual? Vemos que acá Dios le da un carácter serio a sus palabras. Además de ser claros, tenemos que predicar de forma urgente. Además de procurar ser entendidos, tenemos que desear que en todo momento estemos predicando la palabra del Señor. Otro aspecto que muestra esta profecía que Dios le va a dar a Habacuc tiene que ver con la fidelidad de Dios. Versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Habacuc en esta profecía? Le está diciendo que lo que está prometiendo o el fin de esta historia tiene que ver más con el futuro, con el final de esto, más que con el corto plazo o el presente. Eso es lo que le está diciendo Habacuc. Dicho de otra forma, cuando ocupa la palabra más o la frase más se apresura hacia el fin, lo que le está diciendo a Habacuc es que es lo más probable que tú no veas el desarrollo de esto, porque yo te estoy anunciando el final de esto. Y esto es interesante porque vemos que Dios llama a confiar en Él. Él dice, esto apunta hacia el fin, puede que tarde, pero sin duda vendrá, no tardará. Y aquí viene la pregunta, y esto es lo práctico para nosotros. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios cuando sabe el final de la historia, que es lo que le pasa a Habacuc, pero desconoce los aspectos intermedios del proceso? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cómo vivir en esta vida, o pensando en Habacuc también ahí, cómo vivir sabiendo el final de la historia, sabiendo cómo va a terminar la historia,
pero desconociendo el día a día. Eso también es incertidumbre. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? ¿O qué es lo que nos llama a hacer? Confiar en Él, porque Él es fiel. El Señor nos llama a confiar en Él. El Señor también ocupa la idea de no mentir y por otro lado esta idea de esperar, señalando que los tiempos son de Dios. Los tiempos no nos pertenecen. Los tiempos son de Dios. Habacuc está representando un pueblo en donde sabían que a pesar de su infidelidad, una nación extranjera los iba a dominar. Pero Dios les recuerda, yo soy fiel. Yo tengo todo bajo control. Dios está diciendo, yo sé el final de esta historia. Yo sé que ahora va a venir una nación extranjera que los va a dominar. Pero confíen en mí. No se preocupen porque yo cumpliré mi palabra. Y eso es potente para nosotros. Porque al igual que el reino del sur, que es el lugar en donde estaba ocurriendo esto, nosotros también vivimos en función de una promesa que es profética, en donde Dios nos ha asegurado la victoria. Sabemos cómo termina la historia. Sabemos que seremos más que vencedores estando en Cristo. Pero en el día a día, en el presente, vivimos luchas con el pecado. El enemigo nos hace daño. Vemos injusticia, sufrimos dolor. Y al igual que Habacuc y el salmista, muchas veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Sabemos cómo termina esto, pero el día a día muchas veces es difícil. Esa espera hasta cuando el Señor venga es compleja muchas veces. Hay injusticia, dolor, sufrimiento por el pecado. ¿Qué pasa con el Señor? ¿Se ha olvidado de nosotros? ¿Nos ha dejado de lado? ¿Será que ya no les importamos? El Señor nos dice, aunque parezca que mis promesas tardan, confíen. Aunque parezca que mis promesas tardan, confíen. Yo no miento. El Señor nos dice, mira hacia el futuro, sabiendo que yo he vencido, dice el Señor. Aunque el presente y el día a día sean inciertos, el Señor nos llama a mirar al final de la historia y confiar en que Él ya venció. Aunque a veces parezca que está todo perdido, el Señor nos dice, no pongas tu mirada en las cosas terrenales, ponlas en lo eterno. Yo ya he vencido. Y por más que parezca que tardo, yo cumpliré. Eso dice el Señor. En tercer lugar, hermanos, versículo 4 al 5. El plan de Dios también nos revela el carácter de su justicia. Habacuc reclama por justicia a Dios. Habacuc ve que hay injusticia en el reino. Pide justicia al Señor. Y el Señor responde. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Es interesante el libro de Habacuc porque nos presenta un problema moral. Habacuc inicia este discurso describiendo un problema ético en esta sociedad. Vemos cómo la maldad va en aumento, el pecado era pan de cada día, que por otro lado
existe un Dios que es justo, pero pareciera que el Dios tolera el pecado. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo entendemos esto de la justicia de Dios, pero que no hace justicia muchas veces en la tierra? ¿Cómo lo vemos? O por otro lado, ¿cómo es posible que una nación pagana, que es más pecadora que Israel, como Babilonia, va a tener victoria sobre Israel y va a ejercer presión sobre esta nación? ¿Será que Dios es injusto al hacer estas cosas? O si Dios es justo, ¿cómo yo puedo ser justo ante Él? Y estas son las preguntas que se nos plantean a través de Habacuc. ¿Cómo si estamos en un mundo caído, en un mundo en donde hay pecado, en donde pareciera que hay injusticias día a día, y en donde yo soy pecador e injusto, cómo yo puedo ser justo ante los ojos de Dios? Y ese es el dilema que nos plantea Habacuc. ¿Qué solución podemos encontrar ante esto? Si muchas veces soy yo igual de pecador que aquel que yo estoy pidiendo justicia. ¿Cómo puedo yo salir libre de esta ira de un Dios justo si soy a veces peor de pecador que el que está allá afuera? Y es maravilloso porque el versículo 4 nos da esa respuesta. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le responde a Habacuc y le dice de qué forma es su justicia. Y acá Dios nos presenta un contraste entre dos personas o dos tipos de personas. El injusto, que es aquel que no conoce a Dios, y por otro lado, el justo que vive en la justicia de Dios. Ese es el paralelo que nos propone esta respuesta de Dios. ¿Y qué es lo que dice del injusto? Aquel que no conoce a Dios se enorgullece de sus logros y vive alejado de los principios de Dios, mientras que el justo vive por la fe. El justo vive por la fe. ¿Qué es lo que está queriendo decir Dios con esto? ¿Qué enseñanza podemos extraer de esta historia, de esta profecía de Habacuc, de que el justo vive por la fe? ¿Y por qué habla de este que se enorgullece? ¿Cómo entendemos eso? Tenemos que irnos al relato, a la historia. Lo que está haciendo acá es describir tanto al justo como a la nación babilónica que va a dominar Israel. Por lo tanto, la pregunta que hace Habacuc es, ¿cómo yo o cómo nosotros que entendemos que somos justos porque hemos creído en tu palabra, podemos salir victoriosos de una nación pagana que tiene poder, de una nación idólatra que nos va a hacer daño? ¿Cómo podemos vivir con eso? Y eso es lo que Dios responde: el justo por su fe vivirá. Habacuc tenía dos opciones. O vivía por la fe, confiando en las promesas de Dios, o vivía mirando las circunstancias que estaban ahí. Si él vivía por la fe, obviamente confiaba en Dios, sabiendo que esta historia tenía un final, independiente de lo que ocurra entre medio. Pero por otro lado, si vivía conforme a las circunstancias, sería igual que el comportamiento de Babilonia. ¿Y qué es lo que dice en relación a Babilonia? Versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Dios describe a Babilonia como una nación traicionera, una nación soberbia, una nación transitoria, que es insaciable y que por otro lado es una nación opresora con ansias
de dominar. Esa es la nación que estaba al frente y que venía al reino a invadir. Esos son los injustos o los soberbios que describe el Señor. Por tanto, si somos lógicos y vemos el contexto, Israel no tenía por dónde. Israel no tenía por dónde hacerle frente a esta nación. Lo más lógico era decir, ellos son mejores que nosotros, tienen más poder, perdimos. Vivir con respecto a las circunstancias. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Le dice, mira el poder de esa nación, mira lo que ellos son capaces de hacer, o les dice, vive por la fe y confía en que yo gobierno. El Señor llama a su pueblo a vivir por la fe. El justo no vive por las circunstancias. El justo vive confiando y creyendo en las promesas de Dios. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, en el capítulo 1, él va a citar esta frase. Cuando él dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, él tiene en mente esta idea que está en Habacuc, esta historia que está en Habacuc. Pablo tenía en mente de que a pesar de que los babilonios iban a dominar Israel, a pesar de que ellos eran mejores que ellos, con más poder, Dios iba a ser fiel a su pueblo y los iba a rescatar. No porque Israel fuera una gran nación, sino que era porque Dios era fiel a su promesa. Y ellos vivían por esa fe. Entonces, tomando esa misma idea, Pablo la trae a la carta a los romanos y él aplica lo mismo con respecto a la salvación. Así como el israelita confiaba en Dios y vivía por la fe, sabiendo de que a través de su fuerza no tenía cómo vencer a Babilonia, Pablo está diciendo que el cristiano no tiene cómo vencer el castigo eterno. El cristiano no tiene cómo expiar sus culpas. El cristiano no tiene cómo ganarse la salvación. La única forma es vivir por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y por eso Pablo dice que la justicia de Dios, esa justicia, se revela por fe y para fe. Otras versiones dicen por fe de inicio a fin. Siempre se trató de fe. Siempre se ha tratado de la fe. Por tanto, tomando la analogía de Habacuc, podemos aplicarla a nuestra vida. Vivimos por fe. No vivimos por circunstancias, no vivimos por lo que está ahí presente, sino que por fe andamos. Para reflexionar, hermanos, les traigo unas preguntas que yo quiero que usted medite de forma personal. Y tienen que ver con estos 3 puntos que hemos tratado hoy. En primer lugar, ¿cuál es tu actitud al esperar la respuesta de Dios frente a tus oraciones? ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás como Habacuc, como ese atalaya o ese centinela, aguardando esa respuesta, atento, esperando el tiempo de Dios? ¿O muchas veces estás ahí pidiendo al Señor que actúe rápidamente? Porque a veces pareciera que nuestros tiempos son mejores que los tiempos de Dios. ¿Cuál es tu actitud frente a tus oraciones? ¿Cómo estás esperando la respuesta de Dios? En segundo lugar, ¿estás confiando en que los tiempos de Dios son perfectos? ¿Estás confiando en eso? Eso es lo que le dice Dios a Habacuc. Pareciera que esto tarda, pareciera que esto no se va a cumplir, pero confía. ¿Confías tú en que los tiempos de Dios son perfectos?
¿O te desespera el futuro? ¿O incluso el mismo presente te causa incertidumbre? El Señor nos llama a confiar en sus tiempos. El Señor nos llama a esperar en Él. Aunque pareciera que las cosas no resulten, aunque pareciera que las cosas no van a llegar a ese buen término, Dios te dice, confía, espera, yo no miento. En tercer lugar, ¿estás viviendo por la fe? ¿Estás viviendo por la fe? ¿Tienes tu mirada puesta en lo que Dios ha hecho por ti? ¿Tienes tu mirada puesta en lo que Cristo hizo por ti? ¿O estás poniendo tu mirada en las circunstancias? ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu confianza? ¿En lo que Dios ha hecho en ti? ¿Y seguirá haciendo? Aunque a veces pareciera que tarda, aunque a veces pareciera que no llega. ¿O estás confiando en tus circunstancias, en tus capacidades, en lo que tú puedes lograr? Dios te llama a vivir por la fe. Dios te llama a confiar en Él. Aunque pareciera que todo es incierto, Dios nos dice que lo más seguro y confiable es Él. Les invito a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos muestras que tú eres fiel, Señor. A veces pareciera que tus promesas no se cumplen. A veces pareciera que tus bendiciones que nos has prometido, Señor, no llegan. A veces pareciera que todos esos beneficios de ser hijos tuyos no están presentes en nuestra vida, Señor. Muchas veces la incertidumbre nos gana. Muchas veces las circunstancias pareciera de que está todo contrario a nuestro camino, Señor. Pero hoy tú nos llamas a vivir por la fe. Hoy tú nos llamas a confiar en ti. Nos llamas, Señor, a esperar en que tu propósito es perfecto. En que a pesar de que pareciera que tú no cumplirás, tú cumples, Señor. Y la mejor garantía de eso, Señor, es nuestra salvación. Tú ya has vencido, Señor. Tú ya nos has dado la fe. Y ya nos has garantizado la victoria, Señor. Pero vivimos en el día a día. Tenemos luchas, Señor. Tenemos miedos. Tenemos dolor, incertidumbre. Y muchas veces pareciera que las cosas del día a día nos sobrepasan e incluso nos inundan, Señor. ¿Será que acaso tú te has olvidado de nosotros, Señor? Tu palabra nos dice que no. Tu palabra nos dice que tú sigues permaneciendo fiel y que estás con nosotros, Señor. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Y aunque pareciera de que todo está en nuestra contra, nuestra confianza esté cimentada en ti, en Cristo. Que nuestra mirada esté en Cristo, Señor, y no en lo que nosotros podemos lograr. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos bendigas y que guardes, Señor, nuestros corazones y que podamos confiar día a día en ti, Señor, aunque pareciera que esté todo perdido. Gracias por esta confianza. En el nombre de Cristo oramos. Amén.